Así ingresaron a César Tapia Quintero. Fue detenido el pasado 8 de agosto en Culiacán, Sinaloa, de donde es originario. Se hacía pasar como empresario, pero la realidad es que estaba a cargo del negocio del trasiego de drogas para el cártel de Sinaloa. La misma red que dejó su hermano tras ser detenido en febrero pasado. Hablamos de José Guadalupe, alias Lupe Tapia, el principal operador logístico de Ismael El Mayo Zambada. César comenzó a lavar el dinero que su hermano obtenía por el trasiego de metanfetaminas, cocaína y fentanilo desde Sinaloa hacia los Estados Unidos. Usaba empresas fachada de este y el otro lado de la frontera. Como parte del negocio se hizo de varios inmuebles que puso a su nombre y de sus familiares cercanos. Cuando Lupe Tapia fue capturado, César se pasó a la logística. La droga era transportada en aviones de su propiedad, cajas de tractocamiones con doble fondo y también aplicaba el viejo estilo de las llamadas mulas, personas cargadas con mochilas que atraviesan la línea fronteriza a pie. 2 días después del operativo contra César Tapia, cayó su hija Carmen Julisa Tapia, de 36 años, y su esposo René, de 34 años. Ellos operaban desde Tijuana, Baja California. Los 3 formaban parte de la estructura a cargo de Lupe Tapia y El Mayo Zambada. Incluso se les consideraba dentro de la cúpula del cártel de Sinaloa, ya que tenían poder de decisión en la realización de cualquier tipo de actividades ilícitas. Además del tráfico de droga, los Tapia sobornaban a autoridades de los 3 niveles de gobierno para poder mantener su negocio ilícito. En la elaboración de los libros de texto y su alto nivel de ideología y tergiversación de la historia, en la insuficiencia evidente de metodología para la enseñanza de lecturas, matemáticas, en las aún más ideologizadas guías para los maestros, los ejecutores son varios personajes principales. Son el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro, el responsable de los materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, el historiador Pedro Salmerón y un asesor traído de Venezuela en 2018, exprofeso para esta tarea, Sadi Arturo Loaiza. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, ni siquiera ha sido consultada para la elaboración de estos textos. Delfina Gómez, la anterior secretaria, tampoco. Esta es la verdadera historia. Los errores, imprecisiones, carga ideológica y falta de rigor en los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos han abierto un nuevo frente en la batalla por la educación en México. ¿Pero quiénes están detrás de este deficiente trabajo? Es Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Para muchos, es el responsable de la polémica que envuelve a los libros de texto y guías para maestros por su fuerte carga de ideología comunista. Su gestión ha estado marcada por los desatinos y polémica en sus declaraciones, sobre todo hacia las mujeres. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Necesitan 2 cosas. 1, cultura, lo cual les dará identidad. Y 2, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. A este personaje se le atribuye el despido del ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, luego de haberlo criticado por decir que leer por goce es un acto individualista. Además, pidió a empresarios sacar las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda. Otro padre ideológico de estos libros de texto es el venezolano Sadi Arturo Loaiza Escalona. Fue director de bibliotecas del régimen de Nicolás Maduro y es el actual subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos en la SEP. Además, es un gran defensor del régimen comunista de Hugo Chávez. Cuando fue funcionario en Venezuela, ese país se enfrentaba a graves rezagos educativos en infraestructura, servicios básicos y salarios de maestros. Como militantes activos de la Revolución Bolivariana, como seguidores delegados del comandante Chávez y, por supuesto, apoyando codo a codo, abrazo partido al presidente obrero Nicolás Maduro. Luciano Concheiro es otro personaje detrás de los libros de texto. El comunismo es la transformación de nuestras realidades.
es la definición de comunismo para mí, que la de Marx, más interesante, que es el comunismo es el movimiento por transformar la realidad. El subsecretario de Educación Superior enaltece el comunismo de Marx, el mismo que planteó reemplazar la propiedad privada por la propiedad pública y el control de los medios de producción. Por eso las críticas al adoctrinamiento de los niños para formarlos en ideologías que fracasaron. Estos libros también han generado controversia por sus imprecisiones sobre eventos históricos. El libro para el maestro sin recetas, en su fase 6 para último año de primaria, se hace referencia al secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada a manos de guerrilleros. El texto relata la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre con la intención de unificar a los grupos y organizaciones guerrilleros existentes en ese entonces. Señala que el primero de sus descalabros ocurrió el 17 de septiembre de 1973 al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada, quien dicen perdió la vida. Lo cierto es que ese día, hace 50 años, al empresario no se le intentó retener. Fue asesinado junto con su chofer por un grupo armado, no por jóvenes valientes, como dijo el historiador Pedro Salmerón. Tampoco fue una acción legítima de los movimientos armados en México, como se hace referencia. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. En estos libros que le dedican 20 páginas para hacer apología de los movimientos armados, 20 páginas, se tergiversa todo. Se termina hablando de retención en lugar de secuestro de don Eugenio Garza Sada, se habla de cambio del plan de vuelo para referirse a un secuestro de un avión de Mexicana de Aviación, sí, la misma Mexicana de Aviación que va a operar desde las próximas semanas, los próximos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional. Se hace apología, decíamos, de acciones de esos grupos armados, y lo hacen estos personajes, sus colaboradores, pero esos son los 4 principales personajes que nunca han sido más que una suerte de izquierdistas de sofá, porque ninguno ha trabajado en ninguna organización armada nunca en su vida, y todos han vivido de una u otra forma de instituciones. Si no es de la UNAM, son distintas instituciones educativas. Ninguno de ellos ha trabajado jamás en la iniciativa privada. O sea, ninguno ha tenido un trabajo serio, fundamentado. Vienen, como en el caso del señor Loaiza, de trabajar con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Esos son los personajes que están marcando la educación en nuestro país. Vamos a otro tema. Siguen las investigaciones en Ecuador del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El eje de las investigaciones y también de la campaña electoral es la inseguridad y el narcotráfico, y en particular la presencia del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación en ese país. Villavicencio era el candidato más duro ante esa realidad, y la favorita, la candidata Luisa González, es una extraña aspirante, una candidata antiaborto que se dice de izquierda, que es muy cercana al expresidente Rafael Correa, y plantea para la seguridad algo así, a usted le sonará conocido, una estrategia de abrazos y no balazos. Villavicencio acababa de denunciar, además, apenas el 29 de julio pasado, la relación de alguno de los principales operadores del equipo de González con el hijo de Gustavo Petro, Nicolás, este hombre detenido en Colombia por financiar la campaña de su padre con recursos del narcotráfico. Esta es la historia. Es el último adiós para Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador asesinado el pasado 9 de agosto en Quito, la capital. En medio de este funeral, los 6 detenidos por su participación en el crimen son procesados. Son de origen colombiano. La fiscalía que encabeza la investigación expuso 22 elementos levantados en la escena del crimen y en los operativos que respaldan la formulación de cargos. Reveló que las balas calibre .223 coinciden con uno de los fusiles encontrados en los cateos. Además, se encontró una huella dactilar en un vehículo abandonado que está vinculado con uno de los procesados.
La investigación permanecerá abierta por 30 días. Colombia fue parte de uno de los discursos de Fernando Villavicencio. El pasado 29 de julio, en sus redes sociales se refirió al caso de lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Un caso que sacude al país vecino que por primera vez había pasado a un gobierno de izquierda, pero del que han salido a la luz varios casos de corrupción en la campaña de Gustavo Petro. Por ello, Villavicencio detalló que Nicolás Petro, además de robar dinero en Colombia, tenía nexos con políticos del exmandatario de Ecuador, Rafael Correa. Una de ellas es la aspirante asambleísta Raiza Bulgarín, y que asesores políticos en Colombia estaban dentro del proceso electoral en Ecuador. Los mismos que son perseguidos por las supuestas anomalías en la campaña de Petro. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Incluso hizo un llamado a la fiscalía de su país. Villavicencio también llegó a señalar que la actual candidata puntera de Ecuador, Luisa González, de ganar seguiría con la política creada por Rafael Correa, a quien persigue la justicia ecuatoriana y quien es considerado su mentor. Y es que Villavicencio en varias ocasiones acusó al exmandatario de haber entregado el petróleo al gobierno de Uruguay a cambio de jugosas ganancias. Desde 2017, Correa reside en Bélgica. En abril del 2020 fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel por cohecho en el denominado caso de sobornos 2012-2016. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y siguen las investigaciones por la muerte del empresario Íñigo Arenas. Todo indica que le pusieron sustancias químicas a la bebida del empresario, al estilo de las gota a gota. Hay 6 personas detenidas, pero el problema va más allá, porque se ve que tanto en Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco, como en la zona de Naucalpan, existe ya toda una red que utilizan estos mismos mecanismos. Alcoholizar a las personas, tenerlas, llevarlas a distintos lugares. Ahí participan desde meseros, capitanes de meseros, acompañantes, escorts, prostitutas, taxistas, y luego los extorsionan, los roban. Se encontró equipo de filmación, por ejemplo, en el lugar donde murió este empresario Íñigo Arenas. Y todo eso no son una suma de hechos aislados, es una red que trabaja además de la mano con los grupos del crimen organizado en la Ciudad de México y en el Estado de México. La muerte del empresario Íñigo Arenas Sáiz se investiga como homicidio. 6 personas estarían involucradas, 4 mujeres y 2 hombres, todos empleados del bar Black Royce, lugar donde lo encontraron sin vida la mañana del domingo 6 de agosto. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, Íñigo llegó al bar ubicado en Naucalpan después de las 3 de la mañana. Estuvo acompañado de las 4 mujeres quienes habrían puesto sustancias a las bebidas del empresario. Casi a las 5 de la mañana, el capitán de meseros y otra persona lo habrían persuadido de subir al área VIP que está en la planta alta. Lo acompañaron y pidieron 4 botellas por las que le cobraron 40,000 pesos. Después Íñigo estuvo solo con las mujeres y luego de 40 minutos, una de ellas le dijo al encargado de seguridad que el empresario se sentía mal y se puso morado. Le dieron primeros auxilios, después hablaron a los servicios de emergencia y lo trasladaron al área donde lo encontraron muerto. También se dio a conocer que su celular fue apagado a las 5 de la mañana con 9 minutos del domingo y lo encendieron a las 6 con 41 minutos en el área de Santa Marta, Acatitla. La última actividad fue a las 11:37 horas.
De acuerdo con el resultado de la necropsia, el empresario murió por asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias, por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada. De los cateos que se realizaron encontraron pastillas y sobres de clorhidrato de cocaína y recipientes para aplicación de gotas. La noche de este jueves, los detenidos fueron trasladados al penal de Tlalnepantla. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mi compañera Viviana Belsazo está en Quintana Roo, donde investigó cómo un buque de carga cubano que llevaba basalto para la construcción del Tren Maya destrozó por desobedecer indicaciones de las autoridades marítimas los arrecifes de coral y los manglares frente a Puerto Morelos. A principios de marzo llegó a Puerto Morelos, Quintana Roo, el buque carguero Melody, procedente de Cuba, con las primeras 20,000 toneladas de piedra porfirita, la cual será triturada para ser convertida en balastro para las vías del Tren Maya. Se situó enfrente de Puerto Morelos y bajó el ancla en una zona supuestamente permitida. Pero con el movimiento del mar, se fue desplazando la cadena del ancla a la zona protegida y destruyó parte importante del arrecife. El ancla se bajó en el Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos. Esto pertenece a la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Alberto Frisione, uno de los buzos más reconocidos a nivel mundial, con más de 40 años de experiencia y de vivir en esa zona, nos platica lo que ocurre. Esas piedras por algún motivo ya las trajeron de Cuba, no sé por qué. Vienen en un barco grandísimo, salieron de Cuba hace tiempo y no hay dónde bajarlas. O sea, el único lugar donde podrían bajarlas se llama Calica y creo que está clausurado. Ahí es un puerto ideal para bajar y mover las piedras, pero por algún motivo no pueden entrar ese barco ahí. El acceso hacia Puerto Morelos, de la carretera federal hacia Puerto Morelos, debe de ser 1,5 kilómetros o 2, y es una sola carreterita entre el manglar. Alberto Frisione y su grupo de expertos bucearon en la zona donde ancló el barco Melody y encontraron un daño irreversible. Con un amigo, con el arquitecto Manuel Victoria, fuimos a checar cómo estaba el ancla, qué estaba pasando, porque ninguna autoridad ambiental había ido. Fuimos, tomamos las fotografías y les enseñamos lo que estaban haciendo, que estaba todo roto. Se armó un gran escándalo por todos lados y decidió el gobierno, la autoridad marítima, el capitán de puerto, mover el barco del lugar. Lo llevó a un lugar donde deben de haber tirado el ancla sin haber lastimado un coral. El experto asegura que cualquier otra persona que llegara a romper un arrecife de coral tendría que enfrentar a las autoridades y las penas son altísimas. Si yo llego a romper un coral de esos, se me va toda la fuerza de la ley encima y me ponen multa. Aquí nadie lo ha querido hacer. Lo que hicieron fue quitar el barco del lugar. Por eso varios ambientalistas de Puerto Morelos se unieron y están poniendo una denuncia formal ante Profepa. Con que nos hubieran llamado a cualquiera de las gentes del muelle, a ver, chécame dónde hay arena, que no haya coral, de ahí tira el ancla ya. Destruir arrecifes no solo afecta al turismo. En toda esa zona del Caribe mexicano hay muchos huracanes y fenómenos meteorológicos. La pared de arrecife sirve como una protección para que los huracanes no lleguen con tanta fuerza a la tierra. El arrecife de coral, dicen los expertos, que si no estuviera, los huracanes tendrían el efecto de 2 bombas atómicas. O sea, destrozarían las ciudades. En el huracán, en los arrecifes, se rompe toda la inercia que trae el huracán y los oleajes. Hacen daño, pero si no estuvieran los arrecifes, producirían 10 veces más el daño. Pero los arrecifes no son la única barrera natural que está en riesgo. También los manglares están en peligro. La piedra la van a tener que sacar con camiones del puertito, del puerto pequeño donde están llegando. Van a tener que pasar un montonal. La gente habla de que van a pasar 300 camiones diarios por una carretera donde es de 2 carriles y está hecha para que no haya mucho tráfico. La quieren ampliar para que puedan pasar los camiones rompiendo el manglar. Y el manglar es el único ecosistema como tal
protegido por la ley. México ocupa el cuarto lugar en extensión de manglares en el mundo. Los manglares proporcionan infraestructura natural y de protección a las zonas pobladas, ya que evitan la erosión y absorben los impactos de las marejadas ciclónicas durante los fenómenos meteorológicos extremos, como son los huracanes. Platicé con unos señores, me dicen, no, ese es un proyecto ya viejo. Y dije, ¿por qué lo quieren hacer ahorita? ¿Por qué no nos consideran, yo ya vivo en Puerto Morelos, ¿por qué no nos consideran a los habitantes de Puerto Morelos si queremos que haya una carretera grande o queremos que sea chiquita? El manglar no se debe de tocar. El manglar además funciona como una especie de coladera, de filtro, para que el mar no se contamine de lo que viene de la tierra. El mar está perdiendo la batalla ante el ser humano, y más con acciones como estas. Tenemos que ser muy duros con la gente que lastima el mar, porque el mar está cansado. Lo hemos contaminado, sobreexplotado. Una de las principales funciones de los manglares es proteger de fenómenos naturales como huracanes en toda esa zona, ya que se han vivido fenómenos naturales muy intensos y que han dejado daños terribles. Imagínense otro fenómeno de este tipo sin manglar y el arrecife que brindan protección. Bueno, mientras esto ocurría allá en Quintana Roo, en Veracruz, fue asesinado un estudiante de 23 años por la policía local. ¿Por qué? Porque no se detuvo ante un retén policial en una carretera de Coatzacoalcos. Fue muerto de un balazo en la espalda. Al mismo tiempo, un tribunal ordenó la liberación de la jueza Angélica Sánchez, que había sido ilegalmente detenida por la Fiscalía Veracruzana en la Ciudad de México. Entre manifestaciones de enojo, indignación y dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós al joven Alexis Moreno Mérida. Estamos hartos como padres. No se vale lo que le hicieron. No se vale lo que le hicieron a este joven lleno de vida. Un doctor que iba a servir a la sociedad. Hoy lo vamos a sepultar. Alexis Moreno murió durante una persecución policíaca la madrugada del 9 de agosto en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Alexis viajaba con su amigo Raúl, quien conducía el vehículo. Cuando regresaban de una fiesta, fueron atacados por policías estatales. Alexis tenía 23 años y estudiaba enfermería en Quintana Roo. Estaba de vacaciones en su natal Coatzacoalcos. La Fiscalía Estatal informó que fue abierta una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. También en Veracruz se dio a conocer una resolución judicial en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida el 16 de junio en la Ciudad de México. A ver, por favor, eso dicen que no, ya la chica suelta. No, suéltala. Suéltame. Me te está llevando a no es ningún abuso. Están llevando a mi mamá. Esta semana se le concedió la libertad sin condiciones. Sánchez Hernández es acusada de tráfico de influencias y contra la fe pública por haber liberado a Itiel Palacios, presunto asesino del diputado local Juan Carlos Molina. La resolución de la jueza 15ª de distrito con sede en Jalapa señala que el juez Roberto Santos Maldonado incurrió en un desacato y un exceso al haber violado una suspensión provisional y aún así la vinculó a proceso. La Fiscalía de Veracruz indicó que combatirá la resolución a través de recursos constitucionales y la ley de amparo para que sea revisada por un tribunal colegiado de circuito. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una muy buena serie de Steven Soderbergh, ese famoso director que, entre otras cosas, ha hecho esa película que es de culto ya, que se llama Sexo, Mentiras y Video. La serie se llama, no hace serie Soderbergh, por eso es tan interesante, se llama Círculo Cerrado. Una intriga que entremezcla desde los secretos que hay, que suele haber en las vidas familiares, estos más graves que los que solemos tener todos nosotros, hasta el crimen organizado de Guyana operando en Nueva York. Es realmente buena y el reparto es de lujo. Pero para ver también les recomiendo la exposición que se inauguró ayer de la obra de Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso. Son 143 obras, si no me equivoco, del que es considerado, por lo menos yo lo considero así, uno de los 2 o 3 más importantes artistas mexicanos contemporáneos.
años. Estará varias semanas esa exposición y San Ildefonso por sí mismo es un recinto magnífico para ir a visitar. Ya hablaremos más de esta exposición, de ese gran artista que es Sergio Hernández. Véalo, es casi obligatorio. Que oír hace 2 semanas murió a los 56 años una cantante tan controversial como, desde mi punto de vista, inigualable por la forma de interpretar, por su voz, Sinéad O'Connor, una intérprete irlandesa que todos recordamos por la versión de Nothing Compares to You, pero su primer disco, el que la dio a conocer, se llama The Leon and the Cobra, El León y la Cobra, es de 1987 y es un disco fascinante, con composiciones de la propia Sinéad O'Connor y con una voz que trasciende entre la dulzura y la ferocidad que hace imposible ignorarla. Se fue más allá de cualquier controversia, y vaya que tuvo controversias, una infancia terrible, un intérprete con una voz excepcional, y este de León y la Cobra es su mejor disco. Ahí descansa en paz Sinéad O'Connor. ¿Y qué leer? Una lectura ideal para lo que queda del verano y las vacaciones. Una novela policial muy buena de un español que firma sus libros como Tony Hill y cuyo más reciente título se llama El último verdugo. Una de esas novelas policiales que atrapan y que además está muy bien escrita y relaciona en su trama personajes absolutamente dispares con historias de la Barcelona, el lugar natal de Hill, con la ciudad francesa de Lyon. Si a usted le quedan todavía algunos días de vacaciones y le gustan las novelas policiales inteligentes, la disfrutará muchísimo. Vale mucho la pena. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya el lunes estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.